¿Cómo estás? Qué gusto poder compartir una vez más un tema aquí desde esta plataforma en mi canal llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Un canal diseñado de una manera tal que estudiamos el contexto de los enunciados escriturales para poder salir de una buena vez de todas esas dudas, interrogantes, preguntas capciosas que en algún momento de nuestra vida han surgido por causa de la escritura. Bueno, en esta oportunidad quisiera ser un poco más extenso en temas que ya he tocado con anterioridad acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a hacer un video corto, unos 15 minutos máximo, y vamos a utilizar como evidencia 3 versículos básicos que hablan de la fe. Los 3 hablan de la fe. En primer lugar, hay que entender de una buena vez que la lingüística es la ciencia que puede darnos las herramientas para poder entender las lenguas. La escritura bíblica que nosotros tenemos en castellano es una traducción lingüística que utilizó el recurso científico. La ciencia es algo que se puede comprobar, que tiene reglas para poder aplicarse en el momento que se necesitan. Bien, en este sentido, la lingüística nos muestra el uso del artículo. Y así, parafraseando, tú lo puedes buscar en internet, el artículo, parafraseando, lo que hace es que circunscribe algo directamente al sujeto que se está dirigiendo. El artículo lo que hace es que encierra, acota, por eso habla de circunscribir, para no tocar la generalidad del texto, no hablar de los otros elementos que rodean a una expresión. Entonces se dirige directamente a él. Como por ejemplo, si estamos hablando de la fe, la es el artículo y habla exclusivamente y circunscribe una idea a la fe. Dice Romanos, bueno, vamos a tocar 3 evidencias. La clásica de la fe, cuando se le pregunta a un teólogo es, ¿qué es la fe? Y él dice, bueno, Hebreos 11.1 establece que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. Quiere decir que cuando habla de certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, está circunscribiéndose directamente a la fe. No está tocando otros elementos. Para eso sirve el artículo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 17, establece así que la fe, va a hablar directamente de la fe, es por el oír. Y el oír por la palabra. Entendamos entonces que si el artículo dirige y circunscribe directamente al sujeto que está señalando, entonces dice que la fe es por el oír y dice que el oír es por la palabra. Está hablando de dos cosas distintas. Por un lado la fe y por otro lado la palabra. No está diciendo que la fe es la palabra. Si vamos a utilizar correctamente la lingüística, entonces debemos entender que la fe es una cosa y hay definición de fe. Y dice, y el oír, es decir, la capacidad de oír algo de la fe. Fíjate, voy a tomar estos lápices. La fe y la palabra. Dice que la fe es por el oír. Tú tienes que oír algo en la fe. Y a esa capacidad de oír algo en la fe, dice que te lo da la palabra. No está diciendo que la fe es parte de la palabra o que la palabra es parte de la fe, sino que te está diciendo que la palabra te da la posibilidad de escuchar algo en la fe. Eso queda claro. Ese es el uso del artículo dentro de la lingüística. Ahora bien, la pregunta es, Hebreos 11.1, ¿es pues la fe?
dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Pero ¿qué te va a dar esa certeza? ¿Y qué te va a dar la convicción de lo que no se ve ahí en la fe? ¿Qué te va a dar la convicción de lo que esperas en la fe? De la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Romanos 10:17 dice que lo hace la palabra, te da la capacidad. Ahora bien, ¿qué es la fe? Si el punto dice claramente que es la certeza de lo que se espera, yo te pregunto, ¿y tú sabes qué es lo que esperas en la fe? Porque tú me dirás, no, es que la fe es cuando yo creo en el bautismo. La fe es cuando yo creo en la imposición de manos, cuando yo hablo y predico de la resurrección de los muertos, cuando yo predico del juicio y de los juicios de Dios, el juicio del trono blanco, etcétera. Esa es la fe y tienes razón, esa es la fe, porque en Hebreos 6:1 dice que hay un fundamento de obras muertas de la fe. Fíjate cómo circunscribe las obras muertas a la fe. La fe es un fundamento de obras muertas. ¿Qué es lo que causa la muerte? Romanos 6:23 dice que es el pecado. Te está diciendo básicamente y está circunscribiendo a la fe como el pecado que encontramos en la Escritura, de acuerdo a Gálatas 3:22, que establece que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Claro que lo encerró todo bajo pecado, lo circunscribió bajo pecado. ¿Cómo lo circunscribe bajo pecado? Por medio de la fe. Entonces cuando dice Hebreos 11:1, es pues la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo te pregunto, ¿tú tienes certeza de lo que vas a encontrar en la fe? Ojo, dice que es por el oír. ¿Tú tienes certeza de lo que vas a oír en la fe? ¿Tú tienes la convicción de lo que no puedes ver en la fe? Porque eso es lo que te está diciendo. Cuando tú razonas lo que estás leyendo y usas una lectura comprensiva, dice, es pues la fe, es decir, cuando tú estás en la fe, tú tienes que tener una certeza de lo que estás esperando. ¿Qué es lo que esperas ahí? Y tienes que estar convencido de lo que no logras ver ahí, porque te está hablando el artículo y circunscribe que lo que se va a decir va directo al sujeto, que es la fe. ¿Tú sabes qué certeza tienes acerca de la fe? ¿Qué esperas en la fe? Si la fe es por el oír, ¿qué vas a oír? Si Hebreos 6:1 dice que es un fundamento de obras muertas de la fe, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe. Circunscribe y atribuye las obras muertas a la fe. ¿Tú tenías certeza de que lo que vas a escuchar en la fe son obras muertas? ¿Tú sabías eso? Tú no lo sabías. Porque a ti el pastor, que no son pastores, pero vamos a llamarles por esta ocasión así, te dijo que la fe es creer que Cristo viene pronto, hermano, y que tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es la fe. Bueno, eso es la fe, pero no es, eso es no haber escuchado la fe. Tú sabes lo que la fe, la certeza que tú tienes que tener, la certeza que yo tengo de la fe. ¿Tú sabes cuál es? Y la convicción de lo que yo de lo que yo no veo ahí. ¿Tú sabes de qué estoy convencido? Lo que dice 1 Timoteo 4:1. Fíjate cómo dice, pero el Espíritu, es decir, recuerda, la fe es por el oír y el oír es por la palabra. La fe es las obras muertas y la palabra es el Espíritu. Carne y espíritu. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros en los postreros tiempos, algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Entonces cualquiera diría, pero es que ese es el error, porque no hay que apostatar de la fe. Es que escucha lo que te está diciendo.
Algunos apostatarán de la fe y todo lo que el artículo establece es que el contenido de ese enunciado va dirigido por el artículo al sujeto del cual se está hablando. En este caso es la fe. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tú tienes la certeza de lo que esperas en la fe. Tú sabes lo que tienes que esperar en la fe. Tú sabes lo que tienes que oír. Lo que yo sé, la certeza que yo tengo es que la fe, por ser un fundamento de obras muertas, lo que me va a enseñar, a decir, como dice Romanos 10:17, lo que voy a oír ahí. Por eso dice, algunos apostatarán de la fe escuchando. Ahí está el contexto. La fe es por el oír y dice que vas a escuchar ahí espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, cuando en Hebreos 11:1 te dice, es pues la fe, es pues el fundamento de obras muertas, es pues ese fundamento de arrepentimiento de obras muertas que nos enseña la doctrina de bautismo, las imposiciones, todo lo que te enseña la religión. Esa es la fe, sí, pero tú no sabes lo que tienes que esperar ahí. Esas son doctrinas de demonios. Esos son espíritus engañadores. Y eso es lo que tú tienes que oír. Por eso dice, los que apostatan de la fe es porque escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Es importante apostatar? Es la pregunta. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora tú sabes de qué tienes que apostatar. Dice que en los postreros tiempos, postrero es una palabra que la concordancia lingüística o la concordancia te lleva a entender que está hablando del postrer Adán, que es el espíritu vivificante, ese espíritu de razonamiento. Ese es el que te dice que el espíritu dice claramente que en los postreros, ahí está el espíritu, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué hay que apostatar de la fe? Porque es un fundamento de obras muertas. ¿Y qué sucede cuando tú apostatas de la fe? Dice que se manifiesta la venida de Jesucristo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Tú tienes certeza de lo que estás oyendo en la fe. Tú sabes que lo que tú estás oyendo ahí son espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Es pues la fe la convicción de lo que no se ve. O sea que tú no ves nada ahí en la fe. En la fe tú no puedes ver nada, tú vas a oír esos espíritus engañadores que te harán apostatar si tú eres un heredero de la salvación que te puede dar la gracia. Ojo, por medio de la fe. La fe no es la salvación, pero dice que es el medio para salvarte. ¿Cómo te salva? Cuando lo disiernes, cuando tienes la convicción de lo que no logras ver ahí, cuando tienes la certeza de lo que esperas y cuando logras discernir te das cuenta que son doctrinas de demonios y espíritus engañadores, porque es un fundamento de obras muertas. Estos programas yo los estoy grabando pues en el tiempo que me queda libre, en el momento hay muchos temas que quiero compartir contigo. Escríbeme aquí en el cajón, en la caja de sugerencias. Dime si te interesaría compartir a través de un grupo de WhatsApp algunos temas donde tú puedas hacer preguntas, podamos opinar, podamos hacer un grupo de preguntas y respuestas. Yo con todo gusto te agregaría a mi número, a mi WhatsApp, y comenzaríamos a dar estos estudios para darle mayor contenido y profundidad contextual. Estos temas son muy cortos, yo tengo que ser muy breve, pero estos son temas que pueden durar mucho tiempo para que la información quede clara en tu mente. Nos vemos en el siguiente programa. Soy Vinicio. Un saludo.